¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Después de explicar las líneas generales de sus planes, Yasui Makoto se abstuvo de dar un desglose detallado de sus arreglos de entrenamiento. No es que tuviera intención de ocultar nada. De acuerdo con los procedimientos de la academia, los horarios generales de entrenamiento, al igual que los planes de clase de los profesores, se habían presentado con bastante antelación. Los ajustes más específicos dependían del estado físico diario de la Uma Musume, por lo que estos detalles eran más un resumen posterior al entrenamiento que instrucciones preestablecidas. Dado que estos detalles eventualmente serían registrados y archivados de todos modos, no había necesidad inmediata de dar más explicaciones. Tokaicho y Mejiro McQueen lo entendieron perfectamente y la conversación rápidamente volvió al dron. Como correspondía a su papel como presidenta del consejo, Tokaicho ya había encontrado soluciones a los problemas que Yasui planteó anteriormente. En pocas palabras, las cuestiones que mencionó antes se reducían a aplicaciones técnicas y prácticas. Mientras hablaba, la presidenta estaba sentada en su escritorio, sacaba varios formularios y rápidamente comenzaba a llenarlos. No soy exactamente un experto en tecnología, pero parece que hay problemas tanto de hardware como de software. Para problemas de hardware, presentaré una solicitud al departamento universitario. Tras la aprobación, puede consultar con el jefe del departamento, Shannon Nova. Además, Vodka estudió ingeniería mecánica en el extranjero, así que podría tener alguna idea. Puedes hablar con ella en privado, también lo mencionaré en mi solicitud. Si le interesa, puede dirigirse directamente al departamento de investigación. Para problemas de software, lo mejor sería hablar con el jefe de departamento, Arshakor. Acabo de recordar que, durante un festival de fuegos artificiales anterior, Sakur-san, quien era miembro del comité ejecutivo, propuso usar drones. Aunque su propuesta finalmente no fue aprobada, sin duda tiene un profundo conocimiento del software para drones, e incluso podría tener ideas para el hardware. También enviaré estos formularios de solicitud para que, una vez aprobados, puedas contactarlos directamente. Mientras describía con rapidez sus soluciones, la presidenta del consejo estudiantil llenó con eficiencia varios formularios. Después, se los entregó a Mejiro McQueen. Cuando su amiga los tomó con un gesto de la cabeza y se trasladó a un escritorio aparte para encargarse de su parte del papeleo, Yo sacó un nuevo juego de documentos. En cuanto a las aplicaciones prácticas, ya tenemos precedentes establecidos. Dado que se considera equipo de entrenamiento, basta con garantizar su uso exclusivo en los campos de entrenamiento designados. Definiré claramente las zonas permitidas en estos formularios, así que no debería haber ningún problema. Estos formularios vienen en 6 copias. Una copia irá a la asociación URA, otra al director y una se queda aquí conmigo. Las 3 restantes se distribuirán a los administradores de las áreas de capacitación de Rito y Mio. Aunque aún no se ha realizado el traspaso oficial, Heshi Amazon se transferirá pronto, dejando a Vodka a cargo de Rito. Ella y Dawa Scarlett les explicarán todo a los estudiantes. Dada su popularidad e influencia, dudo que haya problemas. La copia final es para ti, tenla a mano por si alguien tiene alguna pregunta. También publicaré un anuncio. Ha sido de gran ayuda, presidente Tyo. De verdad, comenzó Yasui, sinceramente impresionado por su competencia. Me has facilitado mucho las cosas. Aunque nunca he visto personalmente al presidente Rudolph en acción, estoy seguro de que tus capacidades no son menos impresionantes. Ante ese cumplido, las orejas de Tokaicho se movieron de emoción. ¿Verdad? ¿Verdad? Me he vuelto tan capaz como el presidente Rudolph. Jeje, Yasui-san realmente me entiende.
Justo cuando la encantada Uma Musume empezaba a esbozar una sonrisa infantil y triunfal, una tos audible de Mejiro McQueen la devolvió a la seriedad. Nerviosa, se frotó rápidamente las mejillas, recuperando la compostura. Ejem. Disculpe, primero deje que termine estos formularios. Yasui-san, espere un momento más. Después de que McQueen complete el proceso de solicitud, le dará la información de contacto de los dos jefes de departamento. Una vez aprobada la solicitud, se pondrán en contacto con usted. Maravillado nuevamente en secreto, Yasui se dio la vuelta silenciosamente para empacar el dron. Los dos Uma Musume que había mencionado eran nombres familiares. Shining Nova era jefa del Departamento de Investigación de Ingeniería y Manufacturación de la División Universitaria de la Academia y era ampliamente reconocida en su campo como un genio técnico. Curiosamente, ella era originaria de Kasamatsu, Nagoya, al igual que Oguri Cap. Ambos estudiaron en la Academia Trasen de Kasamatsu y debutaron casi al mismo tiempo. A diferencia de Oguri Cap, el talento de Shining Nodo para las carreras no era excepcional. Sin embargo, gracias a sus excepcionales habilidades técnicas y su incansable dedicación, logró transferirse con éxito a Central junto con Oguri. Posteriormente, contribuyó significativamente al equipo de entrenamiento de Oguri Cap e incluso a sus estrategias de carrera. Shekur también era reconocida como un genio técnico, pero también poseía un talento excepcional para las carreras. Además de dirigir el Departamento de Informática y Tecnología, fue 2 veces ganadora de clásicos, con victorias tanto en el Satsuki-so como en el Kikuka-so. También fue nombrada la mejor Uma Musume de la era clásica de su generación. Con la ayuda de estas dos figuras respetadas, Yasui estaba seguro de que los problemas con los drones se resolverían fácilmente. Confiaba en que ambos mostrarían un gran interés en su dron, sobre todo porque su inventor era nada menos que uno de los pioneros del campo, Villa Kumar, un distinguido académico que actualmente se desempeñaba como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pensilvania y miembro electo de la Academia Nacional de Ingeniería. No fue exactamente una casualidad que Yasui tuviera conexiones con alguien de la posición de Kumar. Las acrobacias extremas siempre incorporaron tecnología avanzada, siendo los drones esenciales para capturar imágenes increíbles. Además, combinar ideas innovadoras y tecnología de vanguardia con la actualidad y publicarlas en línea atrajo rápidamente el interés de los líderes de la industria. Incluso antes de llegar a Tokio, Yasui había dejado publicaciones en foros especializados y sitios web oficiales, estableciendo silenciosamente conexiones con varias figuras prominentes. Esos expertos nunca supieron que la persona que discutía con ellos sobre tecnología de punta era simplemente un adolescente, no alguien que quisiera seguir una carrera en tecnología, sino más bien un joven que estaba sentando las bases para su carrera de formación. Después de todo, desde la perspectiva de Yasui, los humanos tenían límites. Su única intención era convertirse en el mejor entrenador posible, más allá de eso, las cosas seguirían su curso con naturalidad. Una vez que los dos presidentes del Consejo Estudiantil manejaron eficientemente todo el papeleo, Yasui les agradeció cálidamente y regresó a la oficina del entrenador común, donde completó sistemáticamente sus tareas de rutina. Por la tarde, como de costumbre, comenzó la sesión de entrenamiento de Keresan Black. Apenas después de terminar su calentamiento, la chica de cabello negro saltó emocionada hacia él, sonriendo traviesamente mientras sacaba un pequeño cuaderno de su bolsillo y lo empujaba con entusiasmo hacia adelante como si fuera un tesoro. Entrenador, mira esto. Si Yasui no hubiera visto a Kita-san escondida entre los arbustos antes en la oficina del consejo estudiantil, habría tenido dificultades para adivinar qué era exactamente lo que estaba sosteniendo. Pero ahora era fácil asumirlo. Probablemente se trataba de la información que había reunido en secreto sobre sus rivales. En realidad, Yasui no necesitaba más investigaciones. Gracias a su presciencia, hacía tiempo que había recopilado información más que suficiente. Aún así, frente a los ojos brillantes de la niña, su expresión reservada pero esperanzada, sus orejas revoloteando y su cola meneándose, Yasui tomó suavemente el cuaderno, fingiendo no tener idea de lo que contenía.
Con un tono curioso, preguntó. ¿Qué es esto? Capítulo 52, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Al recibir la pequeña libreta, Yasui Makoto fingió confusión. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tanto secretismo? Jeje, lo verás cuando le eches un vistazo, entrenador. Keresan Black movió ansiosamente sus orejas, su cola se balanceó emocionada detrás de ella, mientras apretaba los puños con anticipación. A su lado, Vodka se inclinó con curiosidad. ¿Qué es todo este misterio? ¿Puedo echar un vistazo? De hecho, Senpai, quería tu opinión de todas formas. ¿En serio? Un momento, ¿no se trata de tus oponentes para la próxima carrera? Vodka echó un vistazo rápido al cuaderno que Yasui tenía en la mano, con los ojos abiertos de sorpresa. Kita-chan, ¿de verdad fuiste a investigarlos en secreto? Sí. Asintiendo vigorosamente, Keresan Black miró agradecida a Yasui Makoto. Dije antes que quería ayudarte de alguna manera, entrenador, y siempre cumplo mi palabra. Sé que probablemente ya sabes todo esto mucho mejor que yo. Pero ¿y si puedo ayudar aunque sea un poquito? Si no hubiera sabido nada, quizá no pensaría mucho en ello. Pero ahora que sé lo difícil que puede ser la situación, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados sin hacer nada? Yasui, que estaba hojeando el cuaderno, miró hacia arriba, ligeramente desconcertado. ¿Cosas difíciles? ¿Qué cosas difíciles? Ah, es cierto. Al relatar brevemente lo que había escuchado de su senpai sobre las historias y presiones de la industria, las orejas de Kita-san se inclinaron levemente. Había oído a mis superiores decir que competir puede ser muy duro, pero, sinceramente, no entendía bien qué significaba. Pero ahora me doy cuenta de lo estresante que debe ser para ti, entrenador. Mi abuelo y todos los demás dijeron que eres un entrenador increíble, que debería seguir tu ejemplo pase lo que pase. Pero si no me va bien, seguro que eso también te preocupa, ¿verdad? Gané mis 2 primeras carreras, pero ninguna fue de nivel clasificatorio. Mi próxima carrera es una G2 difícil, así que pensé que estarías aún más ocupado de lo habitual. Kita-san Black miró fijamente a Yasui con seriedad, sus brillantes ojos rojos brillaban con determinación. Entonces, pase lo que pase, necesito hacer algo para ayudarte. Yasui se quedó en silencio. Para ser honesto, realmente sintió cierta presión con respecto a la próxima carrera G2. Tras enterarse de Ono Soji por Kitajima Saburou, investigó un poco. Resultó que esta firma comercial había apoyado discretamente a varias Uma Musume durante mucho tiempo. Sus métodos eran sutiles, tan sutiles que pocos entrenadores, e incluso las propias Uma Musume que recibían apoyo, lo sabían. A lo largo de los años, Uma Musume, con el respaldo de Ono Soji, había participado en aproximadamente 2000 carreras, pero su porcentaje de victorias apenas alcanzaba el 10%. Sus resultados en stacks de grado fueron aún más desalentadores, con solo 2 victorias, ninguna de ellas en carreras G1. Francamente, Yasui sospechaba que la razón por la que Ono Soji se mantuvo discreto era precisamente porque su historial simplemente no era lo suficientemente notable como para hacer ruido al respecto. Pero independientemente del rendimiento, seguía siendo una corporación. Comprendía perfectamente la situación que Kita-san acababa de describir. De hecho, sabía mucho mejor que cualquier Uma Musume lo despiadados que podían ser los negocios y los patrocinadores adinerados. La industria de Uma Musume se construyó sobre bases comerciales, venta de entradas, derechos de transmisión, entradas de apoyo, patrocinios, mercancía, industrias relacionadas e incluso actividades bursátiles. Cada fuente de ingresos era sustancial, financiando desde premios millonarios hasta miles de millones de yenes hasta las operaciones diarias de academias e hipódromos.
Tomemos como ejemplo a Augury Cap, una legendaria Uma Musume con el título del Salón de la Fama de ídolo ideal. Durante sus años de actividad, las ganancias de la mercancía de Augury Cap alcanzaron los 20.000 millones de yenes y esos productos se mantuvieron como superventas. Las entradas y la mercancía de los fans de su carrera de retiro, la Arima Kinen, alcanzaron precios astronómicos en el mercado de reventa e incluso los canales oficiales no eran baratos. Con un potencial de ingresos tan asombroso, las empresas y los patrocinadores poderosos no participaron en las carreras de Uma Musume como una causa benéfica, se centraron exclusivamente en los resultados. Para asegurar ganancias, las Uma Musume que apoyaban tenían que ganar, y no solo carreras regulares, sino también carreras clasificadas, especialmente las más prestigiosas. La mayoría de las Uma Musume no se enfrentaron directamente a esta presión abrumadora. Normalmente, eran los entrenadores y los equipos directivos quienes soportaban el peso. Yasui entendió muy bien lo que había soportado el entrenador de Satono Gallant, porque él mismo enfrentó exactamente el mismo escenario. De hecho, tenía un contrato con Keresan Black, pero el contrato establecía explícitamente que si una Uma Musume no lograba resultados satisfactorios dentro de un periodo de tiempo determinado, su familia o patrocinadores tenían el derecho incondicional de rescindir el acuerdo, conservando un grado de responsabilidad vago pero preocupante. Las definiciones de satisfactorio y seguro no estaban en manos de Yasui, sino que las determinaban abogados y jueces. Emocionalmente, tras su último encuentro, tenía la impresión de que Kitajima Saburo lo aprobaba. Pero Yasui nunca se fiaba solo de sus sentimientos. Racionalmente, tenía que admitir que si el anciano patrocinador se sentía insatisfecho, no sería imposible imaginar su despido. Incluso si Kitajima-san no tuviera objeciones, Onosoji podría pensar lo contrario. Ya sea rescindir el contrato por completo o asignar un entrenador diferente para manejar Kita-san, tales acciones estaban completamente dentro de sus derechos. Esta realidad pesó mucho sobre Yasui. No era que le preocuparan demasiado los problemas legales o logísticos de la rescisión del contrato. Más bien, después de pasar tanto tiempo juntos, la calidez, la alegría, la sinceridad y la franqueza de Keresan Black lo habían conmovido más profundamente de lo que esperaba. La idea de posiblemente separarse honestamente de ella lo llenó de una silenciosa melancolía y arrepentimiento. No había hablado de estos sentimientos con nadie. Aunque sus padres sin duda lo escucharían, no se sentía cómodo compartiendo sus preocupaciones y no quería molestarlos. Así que los afrontó en silencio, solo. Sin embargo, ahora, aunque Keresan Black no comprendía del todo las complejidades, estaba tratando sinceramente de ayudar a aliviar su carga. Sintiendo que una calidez subía a su pecho, Yasui cambió rápidamente su plan anterior. Así que por eso estabas agachado entre los arbustos esta mañana con el trasero afuera, ¿eh? Él reveló algo que originalmente había tenido la intención de ocultar, hojeando su pequeño cuaderno con una sonrisa amable. Bueno, veamos. Es un poco tosco en cuanto a informes de investigación, pero algunas perspectivas son sorprendentemente reveladoras. Siempre he valorado aspectos como los rasgos de personalidad y los factores psicológicos, y he estado pensando en maneras de evaluarlos. Kita-chan, la verdad es que me has dado muy buenas ideas. En un instante, la cara de Kita-san se puso roja brillante, e instintivamente extendió la mano hacia atrás para tocar su trasero, avergonzada. ¿Mi trasero sobresalía? Entrenador, ¿cómo lo supo? Mientras tanto, Vodka parecía decididamente infeliz, frunciendo el ceño a Yasui. Oye, Yasui. ¿Esa es realmente la forma de describir a una chica? Al igual que Kita-san, Vodka era igual de directa. Después de pasar tiempo juntos, hacía tiempo que había dejado de usar honoríficos, de llamar a Yasui por su nombre y de hablar sin rodeos sobre lo que le rondaba la cabeza. Lo siento, no quise decir eso. Es solo que... Ofreciéndole a Vodka una disculpa sincera pero divertida,
Yasui volvió su mirada sonriente hacia Kitasan. Te lo dije antes, ¿no? Necesitaba probar el dron. Cuando grabamos desde el aire esta mañana, te vi escondida entre los arbustos. Capítulo 53. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Originalmente, Yasui Makoto no tenía intención de decir demasiado. Había planeado simplemente revisar las notas de investigación de Keresan Black, elogiar brevemente su esfuerzo y dejarlo ahí. Pero ahora, al ver su entusiasmo y genuina preocupación, decidió ser más abierto. Además, el cuaderno no era precisamente profesional, pero cada línea era seria y meticulosa, imitando claramente su propio estilo de entrenamiento habitual. Esto demostraba que Keresan Black estaba atenta no solo a esta investigación, sino a lo largo de todo su entrenamiento. De hecho, sus observaciones tenían cierto mérito. Cada Uma Musume alcanzó el Onkaku-ka, la madurez competitiva completa, en un momento ligeramente distinto, aunque generalmente unos años después de los 10 años. Para las niñas humanas, este periodo coincidía precisamente con la adolescencia y Uma Musume experimentó cambios psicológicos similares. A esta edad, no solo notarían cambios físicos, sino que sus percepciones cada vez más maduras transformarían su manera de entender el mundo que los rodeaba. Por ejemplo, que Kitasan tomara conciencia de las presiones a las que se enfrentaba por parte de los entrenadores podría muy bien ser una expresión de dicho crecimiento psicológico. Dentro de la industria, estos aspectos psicológicos podrían fácilmente convertirse en un campo de estudio sustancial. Sin embargo, ningún entrenador había dominado la aplicación efectiva de los conocimientos psicológicos en las estrategias de entrenamiento y competición, ni siquiera los entrenadores más reconocidos. De hecho, Yasui había encontrado varias historias, tanto rumoreadas como observadas personalmente, de entrenadores que no notaban cambios psicológicos sutiles en sus Uma Musume, lo que causaba malentendidos, perjudicaba la efectividad del entrenamiento y, a veces, conducía a asociaciones rotas. Al darse cuenta de esto desde el principio, Yasui comenzó a explorar conscientemente cómo integrar la guía psicológica en sus métodos. Por suerte, su chica de cabello negro era excepcionalmente atenta y comprensiva. Al no tener que preocuparse por grandes conflictos, quizás podría explorar la psicología de Uma Musume junto a ella, profundizando poco a poco su comprensión del mundo interior de estas chicas. Así que me viste por accidente. El rubor desapareció gradualmente de su rostro, y Kitasan miró con curiosidad hacia la valla. Entonces, ¿eso significa que la máquina ya se puede utilizar? El dron siempre ha funcionado, pero aún quedan algunos problemas sin resolver. Ahora mismo, solo podemos usarlo para filmar en posición fija, explicó Yasui brevemente. Sintiendo que ya había perdido suficiente tiempo en distracciones, se irguió y volvió a ponerse serio. Pero por ahora, basta. Continuemos como estaba previsto. Ahora, los dos harán 6 series de práctica de posicionamiento. Siguiendo sus instrucciones, Keresan Black y Vodka se enderezaron de inmediato. Sin decir nada más, corrieron a paso ligero hacia la línea de salida. Con el claro llamado de Yasui, 2 figuras rápidamente comenzaron a correr a través del campo de entrenamiento, una liderando decisivamente mientras la otra la seguía de cerca. La práctica de posicionamiento era una rutina para todos los corredores, especialmente importante para Uma Musume, que adoptaba una estrategia de corredor líder. Para Kitasan, que poco a poco iba dominando el estilo de líder, asegurar rápidamente la posición de líder en la salida era vital. En las carreras, todos los corredores salían por puertas de salida con el mismo ancho. Sin embargo, dependiendo del número de competidores, la estrategia de posicionamiento cambiaba significativamente, sobre todo para los primeros. Si se asignaba una puerta interior, era necesario desplazarse ligeramente hacia afuera para evitar ser bloqueado al principio por corredores que recortaban hacia adentro. Por el contrario, una puerta exterior requería un rápido desplazamiento hacia adentro a una velocidad inicial más alta, no solo para obtener el primer puesto, sino también para asegurar la mejor pista interior. En teoría, las puertas centrales eran óptimas.
Los corredores que partían desde allí solo tenían que sprintar en línea recta, ya que la primera curva solía aparecer unos 200 metros después de la puerta, lo que les dejaba tiempo de sobra para ajustes. Consideraciones similares se aplicaron a etapas posteriores, como el paso por curva, la velocidad de crucero y los sprints finales, cada una de las cuales exigía estrategias de posicionamiento especializadas. Todas estas prácticas requerían una adaptación a las fortalezas de cada Uma Musume y a las condiciones específicas de la carrera. Lo que Kitasan practicaba ahora mismo era precisamente la posición inicial tras la puerta. Cada serie de entrenamiento incluía 4 repeticiones, cada una de 400 metros, simulando diferentes posiciones de la puerta. Los 6 conjuntos incluyeron 3 escenarios horizontales, puertas interior, central y exterior, y 2 variaciones verticales, comenzando una al lado de la otra o separadas por la distancia. Este último escenario se diseñó específicamente para carreras tácticas. Si surgía un oponente fuerte, era esencial contar con planes tácticos detallados y estrategias de posicionamiento específicas. Después de completar los 6 conjuntos. Buen trabajo. Tómense un pequeño descanso. Yasui se acercó y les entregó bebidas energéticas a ambas Uma Musume con una suave sonrisa. Lo hiciste bien, Kita-chan. Y gracias también, Vodka. Tomando la bebida con entusiasmo, moviendo las orejas enérgicamente, Kerasen Black asintió felizmente. Sí. Gracias, entrenador. Vodka tomó un gran trago de su bebida y rió levemente. Oye, no hace falta que me agradezcas, Yasui. Como dije antes, volver a correr en este lugar tan conocido ya es un placer para mí. Volviéndose hacia Kitasan, Vodka asintió con aprobación. Kita-chan, tu actuación de ahora fue realmente impresionante, superó con creces lo que se esperaría de una novata que debutó hace apenas 2 meses. ¿En serio? Kitasan abrió los ojos de par en par con alegría. Luego dudó, avergonzada. No estarás intentando consolarme, ¿verdad, Vodka-senpai? Vamos, ¿de verdad soy de las que reconfortan? Vodka negó con la cabeza, sonriendo con ironía, pero hablando con seriedad. Honestamente, Kita-chan, si hubiéramos estado en la misma generación, además de Dawa Scarlet, probablemente serías el oponente del que más me preocuparía. Dicho esto, no necesitas imitarla conscientemente. Seré sincera, en cuanto a talento puro, no estás al nivel de Daiwa. Es de esas que, a simple vista, son formidables. Velocidad, potencia, resistencia sobresale visiblemente en todos los aspectos. Especialmente en su instinto de competición. Vodka rió levemente como si recordara algo divertido y al mismo tiempo desconcertante. Esa chica es una persona totalmente diferente dentro y fuera de la pista. Fuera de ella, es una estudiante excepcional, paciente, meticulosa y extremadamente inteligente. Pero durante las carreras, aunque parezca increíble, Daiwa no piensa en absoluto. Kitasan se quedó paralizada de incredulidad. ¿No piensa en absoluto? ¿De verdad es posible? ¿Daiwa-senpai no piensa entonces cómo corre tan bien? Es pura intuición, ¿no te lo dije? Vodka se encogió de hombros con impotencia. Todo lo que me has enseñado hasta ahora, tanto en entrenamientos como en carreras, lo reconozco y lo entiendo con claridad. Tus habilidades de posicionamiento, tu sincronización de aceleración, tus técnicas de viraje, todo proviene de tu riguroso entrenamiento, y algunos, obviamente, están inspirados en Daiwa. Pero Daiwa no funciona así. Aunque hayas corrido a su lado, probablemente no te mostró del todo su verdadero estilo en aquel entonces. Una vez que lo veas, lo entenderás. Su forma de manejar la estrategia de líder es algo que la mayoría de la gente no puede comprender, incluso a veces resulta contradictorio. Kitasan Black todavía se sentía completamente perdida por esta explicación, pero antes de que pudiera pensar demasiado profundamente, Vodka se volvió hacia Yasui. Aún así, Kita-chan, tus fundamentos para liderar ya son bastante sólidos.
No necesitas preocuparte demasiado por eso ahora mismo, ¿verdad, Yasui? Capítulo 54. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. 2 semanas después, un viernes por la tarde en el campo de entrenamiento. De pie al borde de la pista, un grupo de Uma Musume vestidas con camisetas deportivas y pantalones cortos escuchaban atentamente mientras su maestra sostenía un portapapeles, llamando en voz alta a los estudiantes reunidos. Por favor, asegúrense de repasar a fondo la práctica de hoy después de la clase. Quienes ya hayan debutado, sigan primero las instrucciones de sus entrenadores. Si encuentran alguna diferencia entre las instrucciones de su entrenador y la lección de hoy, coméntenla de inmediato. No se guarden ninguna duda. Eso es todo por hoy. Gracias por su cooperación. Se acabó la clase. Gracias, Sensei. Sensei, gracias por su arduo trabajo. Después de hacer una reverencia y expresar agradecimiento al unísono con sus compañeros de clase, Kedessen Black miró hacia la tribuna y se mordió el labio con ansiedad. Dio unos pasos con los demás hacia la salida del campo, luego dudó, rascándose la cabeza pensativamente antes de volverse hacia la pista. De repente, oyó que alguien gritaba detrás de ella. «Oye, Kita-chan». Kita-san se dio la vuelta instintivamente y apenas logró distinguir quién la había llamado antes de que algo volara en un suave arco por el aire. Atrapar. Oh, lo tengo. Al extender la mano y atrapar el objeto, Kita-san vio que era una botella de leche. La miró perpleja y luego miró en dirección a la voz. «Crown-chan, ¿para qué es esto?». Quien la llamó no fue otro que su compañero de clase, Satono Crown. «Es para ti», sonrió Satono Crown, acercándose a ella con una bolsa llena de varias bebidas embotelladas. «Los pedí en línea desde el extranjero como recompensa tras ganar el Yayoi-So la semana pasada. Pero, sin querer, compré demasiados. Después de regalar muchos en casa, todavía me quedaban algunos, así que decidí compartirlos aquí con todos. No sé si esta te gusta. Si no, aquí también tengo otros sabores». Curiosa, Kita-san miró la leche que tenía en la mano. El sabor decía alfalfa en la etiqueta y la botella lucía una elegante foto de una Uma Musume de aspecto maduro que le resultaba familiar. Ella entrecerró los ojos al mirar el lenguaje escrito al lado de la imagen. ¿Chino? Sí. Lo pedí desde Hong Kong, explicó alegremente Satono Crown, sacando otra botella etiquetada con el sabor Royal Bamboo. Está avalado por Indigenous-san. Quizás la recuerdes de la historia de la serie Twinkle. Indigenes, sí, ya lo recuerdo. Compitió contra S.P. Chane, Special Week Senpai en aquella Copa de Japón, ¿verdad? Sí, asintió Satono Crown. Aunque Indigenous-san no ganó esa carrera, quedar en segundo lugar ya fue increíble. De alguna manera, cada vez que la veo, siento una calidez especial, así que a veces compro productos que recomienda. Ya veo, asintiendo, Kita-san volvió a mirar su bebida y sonrió tímidamente. Entonces, ¿puedo cambiarla por una de plátano? Prefiero las más dulces como esa. ¿Plátano? A ver, aquí tienes. Gracias, Crown-chan. Tras intercambiar su bebida y poner una pajita con entusiasmo, Kita-san dio un sorbo, sus ojos brillaron de inmediato. «Wow, el sabor es realmente diferente al de Japón». «¿Verdad?», rió Satono Crown suavemente. «Como muchos de los entrenadores de nuestra familia son extranjeros, suelo probar cosas de otros países». «Sí, noté muchas cosas extrañas en tu casa cuando te visité a ti y a Dia-chan», asintió Kita-san con entusiasmo, pero de repente dudó. Por cierto, Crown-chan, ¿esos extranjeros en tu fiesta de la victoria la última vez también eran entrenadores?» La fiesta de la victoria que mencionó celebraba la victoria de Satono Crown en el Yayoi-So.
Esta carrera no solo era una carrera de apuestas graduadas, sino también una prueba crucial para el próximo Satsuki-so. Al ganar el Yayoi-so, Satono Crown se aseguró la entrada prioritaria al Satsuki-so. A diferencia de otras Uma Musume, que debían clasificarse mediante la clasificación de los aficionados o sorteos, a ella se le garantizó una plaza a menos que se retirara voluntariamente. Al darse cuenta de esto, Kita-san no pudo evitar sentir un poco de envidia y silenciosamente miró hacia la pista de entrenamiento. Ya era mediados de marzo, principios de primavera, y la hierba joven y fresca brotaba por todas partes. Incluso después de terminar la clase, varias Uma Musume seguían entrenando con ahínco en el exuberante césped. Algunos de ellos eran competidores en su próxima carrera. Crown-chan ya ha asegurado su lugar en el Satsuki-so, definitivamente no lo extrañará. ¿Qué hay de mí? ¿Estás pensando en las apuestas de primavera? Sí. Espera. Tomada por sorpresa cuando sus pensamientos internos fueron repentinamente expuestos, Kita-san sintió que sus mejillas se calentaban y miró tímidamente hacia Satono Crown, quien tenía una expresión divertida. ¿Cómo lo supiste, Crown-chan? Se te nota en la cara, sonrió Satono Crown con naturalidad, mirando pensativo hacia la tribuna. Me di cuenta antes, durante la clase. Normalmente, en momentos como este, tu entrenador está ahí observándote practicar, ¿verdad? Hoy, por alguna razón, no está. Y cada vez que hacíamos una pausa durante el entrenamiento, mirabas hacia allá, Kita-chan. ¿De verdad era tan obvio? Kita-san rió torpemente, frotándose la mejilla con timidez. Jeje, supongo que simplemente no estoy acostumbrada. Lo entiendo, dijo Crown en voz baja. Después de todo, no todos los entrenadores son como él, completamente centrados y dedicados solo a ti. Mientras Satono Crown hablaba, un destello de tristeza y resignación apareció brevemente en sus ojos. Kita-san hizo una pausa, sintiendo que algo no estaba bien, e inmediatamente quiso preguntar qué pasaba. Desde que sus senpais le contaron la situación de Satono Gallant, quiso ayudar no solo a Yasui-san, sino también a Gallant-san. Sin embargo, cada vez que lo pensaba, se daba cuenta de que no podía hacer mucho. Después de todo, este era un asunto delicado entre Gallant-san y su entrenador. Además, Gallant-san tenía amigos cercanos como Crown-chan, Dia-chan e incluso Opera-senpai que la cuidaban. Si Kita-san interfería precipitadamente, podría incluso causar más daño que bien. Especialmente porque ella misma había derrotado recientemente a Gallant-san y mantenía una relación tan cercana con su propio entrenador. Acercarse a Gallant-san en un momento como este fácilmente podría parecer una muestra de fanfarronería. Le gustaba de verdad ayudar a los demás. Ver a alguien sufrir la hacía querer consolarlo instintivamente. Pero al mismo tiempo, sabía que las buenas intenciones por sí solas no siempre eran suficientes. A veces, actuar con amabilidad sin la capacidad de ayudar genuinamente podía ser una carga para los demás. Así, durante las últimas semanas, aparte de su entrenador y senpais, Kita-san fingió no notar nada inusual. En la fiesta de la victoria, observó en silencio a Gallant-san desde lejos y se sintió aliviada de ver a su amiga de mejor ánimo, aparentemente habiendo superado lo peor. Pero al ver a Crown-chan con una expresión tan preocupada ahora, Kita-san temió que algo similar pudiera estar sucediendo nuevamente y quiso preguntar. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Crown sonrió suavemente, cambiando de tema. Ah, vale, si te parece bien preguntar, ¿sabes por qué no está tu entrenador hoy? Solo tengo curiosidad. Si es algo secreto relacionado con tu entrenamiento o estrategia de carrera, por favor, ignora esta pregunta. Comprobando rápidamente que su amiga parecía estar bien, Kita-san respiró un pequeño suspiro de alivio y sacudió la cabeza ligeramente, sonriendo. No es ningún secreto. El entrenador tuvo que ir al departamento universitario hoy, por eso no pudo venir. ¿El departamento universitario? Satono Crown ladeó la cabeza con curiosidad. Ah, ¿así que fue allí para una investigación de formación?
Ya veo. Después de asentir una vez, no preguntó nada más. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 55, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Satono Kon sentía genuina curiosidad por Yasui Makoto. Había seguido de cerca el debut de Keresan Black y su segunda carrera, incluso escuchó en silencio a los entrenadores de su familia analizar y diseccionar las actuaciones posteriores. Todos los entrenadores locales habían concluido que, si la estrategia de debut de Yasui había sido intencionada, era un prodigio o estaba siendo asesorado por un entrenador increíblemente experimentado entre bastidores, quizás su padre u otro mentor reconocido. Después de todo, los entrenadores jóvenes y comunes no se atreverían a intentar tácticas tan audaces de entrada. Si la primera carrera de Yasui demostró su audacia, la segunda demostró su meticulosidad. La estrategia que utilizó Kitasan en esa segunda carrera no era complicada a primera vista: seguir al oponente que mejor marcaba el ritmo y luego acelerar ligeramente antes. El problema era que las tácticas más simples a menudo eran más difíciles de ejecutar a la perfección. Con una docena o más de Uma Musume corriendo cada carrera, cada una con fortalezas y debilidades muy diferentes, el más mínimo cambio en las circunstancias podía alterar drásticamente el resultado. Cualquiera podía analizar una carrera una vez finalizada, pero el verdadero desafío residía en predecir y prepararse con precisión de antemano. Yasui había hecho exactamente eso. Antes de la carrera, aparentemente reconoció la notable adaptabilidad de Satono Gallant a la pista, instruyendo con valentía a Kitasan a seguirlo de cerca. Luego, con precisión milimétrica, calculó cuándo iniciar el sprint final de Kitasan casi exactamente en el límite de aceleración de Gallant, ganando finalmente por menos de un segundo. Al menos, esa fue una interpretación que Satono Kon escuchó de los entrenadores de su familia. La otra interpretación era más sencilla: tanto el resultado de la primera como el de la segunda carrera fueron pura suerte. Esta explicación rápidamente ganó popularidad entre los entrenadores de su familia y finalmente se convirtió en su conclusión unánime. La razón era sencilla: Yasui Makoto era demasiado joven e inexperto. De hecho, era mejor decir que no tenía ninguna experiencia. Especialmente cuando se trataba de la adaptabilidad de Gallant, la familia Satono había gastado importantes recursos y tiempo con entrenadores veteranos y herramientas avanzadas para identificarlo. ¿Cómo pudo un muchacho de 18 años con un padre que solo era un entrenador regional y una madre que no era una destacada Uma Musume, sin mentores de renombre o conexiones especiales, llegar de forma independiente a la misma sofisticada conclusión? Así, el nombre de Yasui finalmente desapareció de sus discusiones. Sin embargo, en comparación con los entrenadores de su familia, Satono Kon sintió una inexplicable corazonada en lo profundo. Tal vez la primera explicación podría estar más cerca de la verdad. Sin embargo, no estaba segura, ya que estaba de acuerdo en que Yasui parecía demasiado joven e inexperto en comparación con los entrenadores establecidos de su familia. Si algo la había empujado a reconsiderar, fueron solo unos breves momentos que había observado personalmente, junto con las posturas extrañas y los métodos de entrenamiento inusuales que Dia-chan había mencionado casualmente, pequeñas pistas que sugerían sutilmente que la joven entrenadora podría ser realmente extraordinaria. Quizás es por eso que Satono Kon no pudo evitar pedirle sutilmente detalles a Kitasan. Pero como todos en la serie Twinkle eran rivales potenciales, el entrenamiento y las estrategias eran naturalmente secretos guardados. Preguntar abiertamente sería inapropiado. Después de confirmar casualmente el paradero de Yasui, Satono Kon cambió de tema suavemente. Por cierto, Kita-chan, Dia-chan me contó que planeaban jugar juntos este fin de semana, pero ahora ¿tienes algo más que hacer? Ella solo pretendía charlar tranquilamente. Ah. Sí, surgió algo. Kitasan asintió abiertamente, sin ocultar nada. El entrenador dijo que estaba muy satisfecho con mi progreso estas últimas semanas,
pero, sinceramente, todavía me siento un poco débil. Aunque me dijo que no pasa nada por relajarme en los días de descanso, todavía quiero correr un poco más. ¿Correr más? Sorprendida de que su amiga mencionara el entrenamiento, Sadon O'Cron sintió curiosidad. ¿Entonces no irás a casa este fin de semana? Ella asumió que Kitasan tenía la intención de practicar en la pista de la escuela. No, aquí no. Kitasan negó con la cabeza, sonriendo suavemente. Solo quiero correr un poco, la verdad. Considéralo como una sesión de repaso. Incluso Sensei nos dijo que repasáramos bien después de clase, ¿no? Así que no debería interferir con las instrucciones del entrenador. Creo que el espacio en casa debería ser suficiente. Sadon O'Cron asintió con conocimiento. Sabía que Keresan Black había vivido principalmente con su abuelo desde la infancia. Este anciano caballero poseía una finca bastante espaciosa en Achioji, al oeste de Fuchu. Tenía una extensión de aproximadamente 1.500 tsubo, unos 5.000 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Había visitado el lugar varias veces y recordaba algunos jardines considerables. Recientemente, había oído que habían sido renovados a fondo desde el año pasado. Una gran parte de los jardines se había convertido en césped, sin duda para que Kitasan pudiera correr libremente. ¿De verdad te estás esforzando, Kita-chan? Sadon O'Cron sonrió alentadoramente. Parece que estás decidida a ganar el Spring Stakes. Por supuesto. Kitasan asintió con firmeza, con los ojos brillantes de determinación. Solo queda una semana para el Spring Stakes. Todavía tengo mucho que preparar, pero mientras tenga al entrenador y a mis senpais, estaré lista. Bien. Entonces espero verte victoriosa. Extendiendo su puño con confianza, Sadon O'Cron sonrió. No te pierdas el Satsuki-so, Kita-chan. Golpeando suavemente los puños, Kitasan mostró una sonrisa igualmente confiada. Cuenta con ello. Seguro que nos volveremos a encontrar en Satsuki-so, Crown-chan. 2 días después, de camino a la Academia Trasen. Al acercarse a la última intersección en su motocicleta, Yasui de repente se detuvo sorprendido. Un poco más adelante, de pie junto al paso de peatones, su Uma Musume de pelo negro gesticulaba con entusiasmo, sosteniendo su pequeño cuaderno, explicando algo con gran animación a una mujer extranjera de pelo rubio que escuchaba atentamente. ¿Está dando indicaciones? Espera, esa mujer me suena. Entrecerrando los ojos, Yasui giró ligeramente el acelerador, acercándose más. Ve a correr, y corre, ¿entiendes? Con la mano congelada a mitad del movimiento para quitarse el casco, Yasui fijó silenciosamente su mirada en el semáforo, decidiendo firmemente fingir que era simplemente un transeúnte común y corriente. Ah. Entrenador. ¡Qué coincidencia! Sorprendido pero emocionado, Kitasan reconoció inmediatamente a Yasui y saludó con entusiasmo. Luego se volvió ansiosamente hacia la mujer extranjera. Reis es mi entrenador San. Su nombre es Yasui Makoto. Ah. Lo olvidé. Perdón. Me llamo Kitasan Black. Un placer. Finalmente, incapaz de contenerse más, Yasui suspiró profundamente. Kita-chan, por favor, detente. Solo detente ahí mismo. Deteniendo su motocicleta y quitándose el casco, Yasui luchó por reprimir una sonrisa dolorida y se volvió en señal de disculpa hacia la mujer extranjera. Me llamo Yasui Makoto, y ella es Kitasan Black. Al igual que tú, también soy entrenador en la Academia Central Trasen, y ella es una de nuestras novatas, Uma Musume. Es un placer conocerte, entrenador Chris. Capítulo 56, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Yasui Makoto habló en japonés, lo que hizo que Keresan Black saltara de sorpresa.
Entrenador, estás hablando japonés. En el siguiente instante, su cola se levantó de golpe en señal de asombro. Así que eres el entrenador Yasui después de todo. Dudo que haya otro entrenador tan joven como tú, no solo en Central Trasen, sino en toda la industria. Sorprendentemente, la mujer extranjera llamada Chris también hablaba japonés con fluidez. Bastante fluido, de hecho, incluso con un toque de acento Kant. ¿De verdad hablas japonés? Kitasan Black lo miró estupefacta. Mis disculpas, Kitasan-san. Con un encogimiento de hombros y una sonrisa fácil, Chris extendió sus manos con gracia. Quería decir algo antes, pero nunca tuve la oportunidad. Claro que no criticaba tu amabilidad. Considéralo un pequeño y encantador malentendido. Además, mi inglés no es tan bueno. Mi lengua materna es el francés, ¿sabes? Adiós, moi. Después de despedirse de ellos en francés, presionó suavemente sus dedos sobre sus labios, le lanzó un beso a Kitasan, le sonrió brevemente a Yasui, luego se dio la vuelta y se alejó. Parece que los franceses son unos románticos empedernidos, vengan del mundo que vengan. ¿Francés? Espera, entrenador, ¿dijiste algo? Kitasan Black, que todavía miraba fijamente a Chris sin comprender, no había captado el comentario murmurado de Yasui y se giró hacia él con ojos perplejos. No es nada. Vamos, en realidad, no está lejos. Caminemos juntos hasta la academia. Al ver que la señal para peatones se puso verde en ese momento, Yasui sugirió casualmente. Ah, ok. Mientras Kitasan seguía a Yasui por la calle, de repente dejó escapar un suspiro. ¡Ay! No tenía ni idea de que esa señora fuera entrenadora. Obviamente sabía dónde estaba la asociación URA, y ahí estaba yo, dándole indicaciones. Espera, ¿se dirige a la asociación URA? Yasui Makoto hizo una pausa, ligeramente desconcertado. Sí. Vi que llevaba un panfleto de la asociación o algo así que supuse que era una turista más que visitaba el lugar. Hizo un gesto animado antes de preguntar de repente. Por cierto, entrenador, ¿la conoces? Bueno, al menos he oído hablar de ella, respondió Yasui sacudiendo la cabeza. Ah, ya veo, entonces probablemente sea una entrenadora famosa. Lo siento, la verdad es que no sé mucho de estas cosas, reflexionó Kitasan Black. Es natural. Normalmente, las Uma Musume se centran en otras Uma Musume. Es comprensible que no conozcas bien a los entrenadores. Pero Chris. Yasui buscó en su memoria brevemente. Entrenó a una Uma Musume hasta lograr una victoria en el G1 con tan solo 20 años. Eso fue en Chantilly, Francia. Desde entonces, ha estado activa principalmente en Europa, así que es normal que sea menos conocida aquí. 20, exclamó Kitasan Black con los ojos como platos. Y en Europa, además, es increíble. Yasui asintió, sin sorprenderse por su reacción. De hecho, en ese momento los niveles de competición y entrenamiento de Japón aún no podían igualar a los de Europa. Históricamente, muchas Uma Musume japonesas habían competido en el extranjero, pero rara vez habían logrado resultados impresionantes. Por el contrario, numerosas Uma Musume europeas habían tenido un rendimiento excelente en Japón, un patrón que se observa repetidamente en competiciones internacionales como la Copa de Japón. Este dominio de los competidores extranjeros solo fue interrumpido brevemente por Kazuragi Eisi Symbol y Rudolph, y más tarde por Tokaicho y Special Week. Pero aún así, si puede ganar carreras G1 en Europa, reflexionó Kitasan Black en voz alta, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Entonces por qué vino a Japón? Yasui pensó por un momento antes de responder. Según algunos informes, su padre se opuso a que se convirtiera en entrenadora.
Supuestamente, pensaba que la presión de la serie Twinkle era excesiva para alguien tan gentil e introvertida como ella. Quizás vino aquí para demostrarle algo, o quizás haya alguna otra razón. Sea como sea, lleva varios años en Japón. Después de su explicación, Yasui miró brevemente hacia la dirección en la que se había ido Chris. Sin embargo, antes la asociación aquí no ofrecía licencias de entrenador a largo plazo, así que ella siempre usaba licencias a corto plazo. Pero el año pasado, las reglas cambiaron. Ahora se emiten licencias a largo plazo. Alguien de su calibre aprobaría fácilmente los exámenes de calificación y, a juzgar por el tiempo transcurrido, parece que las evaluaciones concluyeron recientemente. Así que probablemente fue a la asociación hoy a recoger su licencia. Ah, así que así es. Kitazan asintió en señal de comprensión, sus ojos se iluminaron de repente cuando se dio cuenta. Oh. Entrenador, tienes 18 años, ¿no? Ah, sí, cumplí 18 hace unos meses, respondió Yasui, un poco desconcertado. ¿Por qué? Excelente. Apretó los puños con fuerza y la determinación brillaba en sus ojos. Entonces me aseguraré de ganar tanto el Spring Stakes como el Satsuki-so. Te convertiré en un entrenador aún mejor que ella. Si ganas un G1 a los 18 entrenador, te convertirás en el entrenador de G1 más joven de la historia, ¿verdad? Aturdido, Yasui miró fijamente a Kitazan Black, genuinamente conmovido por sus palabras. Después de un momento, no pudo evitar sonreír suavemente y extendió la mano para alborotar suavemente el cabello negro de la niña. Sí. Trabajemos juntos para lograrlo. Después de llegar a la academia, el entrenamiento de rutina comenzó inmediatamente. Hoy era lunes, las Spring Stakes eran el domingo, a menos de una semana de distancia. Aunque el tiempo era corto, Yasui no estaba ansioso en absoluto. Gracias a la naturaleza diligente y sensata de Kitazan Black, su entrenamiento siempre había sido sólido y consistente, lo que le había permitido que sus habilidades básicas y capacidades generales mejoraran constantemente. Por supuesto, ella tenía claras fortalezas y debilidades. Entre sus puntos fuertes estaba su sólida base. A diferencia de la mayoría de las Uma Musume novatas, Yasui Makoto tuvo experiencias inusuales. Sabía por experiencia que las carreras rara vez dependían solo del talento innato, más a menudo, el éxito dependía en gran medida de los fundamentos. Cuanto mejores sean las habilidades básicas de uno, menos errores cometerá. En muchos casos, simplemente no cometer errores fue suficiente para asegurar la victoria. Su segunda ventaja era su impecable sentido del ritmo. Después de 2 meses de entrenamiento concentrado, Kitazan Black ya no necesitaba cronómetros ni marcadores, podía juzgar instintivamente cuánto había corrido, cuánto tiempo había entrenado y cuánto le quedaba. Debido a esto, ella era excelente en aprovechar oportunidades y ejecutar instrucciones con precisión en comparación con otras Uma Musume de niveles de habilidad similares. Su resistencia y fuerza eran otra ventaja notable. Incluso los estudiantes de último año con más experiencia como Dawa Scarlett y Vodka se cansaban antes durante las sesiones de entrenamiento conjuntas, mientras que la chica de cabello negro mostraba poca fatiga y le quedaba energía de sobra. Su poder explosivo también era excepcional. En distancias más cortas, Kitazan Black destacaba incluso de manera más espectacular, superando ocasionalmente a atletas mayores en un radio de 50 metros. Pero esta misma fuerza también revelaba su debilidad. Para una Uma Musume, la aceleración y la desaceleración eran procesos graduales que abarcaban decenas, incluso cientos de metros. Kitazan Black tuvo dificultades para controlar sus ráfagas de velocidad de forma adecuada. Cuando se lanzaba hacia adelante con demasiada agresividad, consumía demasiada resistencia. Esto la obligaba a recalibrar la velocidad a mitad de carrera y para entonces, ya fuera acelerando, manteniendo la velocidad o frenando, no podía recuperar la energía desperdiciada. A menudo,
Estos errores de juicio le costaban victorias. Capítulo 57. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Por el contrario, la insuficiencia de ráfagas de velocidad también planteaba problemas. Las condiciones de carrera eran increíblemente complejas y solo había momentos limitados ideales para acelerar. Si el ritmo no era el adecuado, acelerar consumiría más esfuerzo y resistencia, otro tipo de desperdicio. Y si un impulso inicial era insuficiente, habría que compensarlo más tarde, lo cual era tan perjudicial como el sobreesfuerzo, poniendo en riesgo la victoria. Aún así, Yasui Makoto no estaba preocupado. No era algo que pudiera resolverse de la noche a la mañana, el entrenamiento constante durante un largo periodo era la única manera. En este sentido, Keresan Black nunca había descuidado su trabajo, aunque ella misma aún no se había dado cuenta. Las poses y gestos que practicaba mañana, tarde y noche compensaban poco a poco sus debilidades, obteniendo resultados visibles sin hacer mucho ruido. Además, analizar, elaborar estrategias y brindar instrucciones que maximizaran sus fortalezas y minimizaran sus deficiencias durante las carreras era la principal responsabilidad de un entrenador. Yasui Makoto ya tenía una confianza sólida en esto, habiéndolo incorporado por completo a su rutina diaria. Sin embargo, la chica de cabello negro que corría junto a su senpai en el campo de entrenamiento no se dio cuenta de estos preparativos meditados. Llegada a la meta. Bien, se acabó esta serie. Un pequeño descanso, la siguiente serie empieza en 5 minutos. Pasando la línea de meta temporal marcada por Yasui, Kitasan Black disminuyó la velocidad, estabilizó su respiración y se giró para asentir con entusiasmo. Hola. Entendido, entrenador. Luego se volvió hacia Dawa Scarlet y Vodka, que corrían delante, y les hizo una profunda reverencia. Muchas gracias, senpai. Dios mío, ¿cuántas veces tengo que decirte, Kita-chan, que no hay necesidad de ser tan formal? Sonriendo cálidamente, Dawa Scarlet hizo un gesto de desdén con la mano mientras se acercaba a la cerca y tomaba una toalla para secarse el sudor de la cara. Luego, lanzando una toalla a Vodka y otra a Kitasan, gritó alegremente. Aquí, atrápalo. Gracias, Scarlet. Muchas gracias, Daiwa-senpai. Kitasan atrapó la toalla con gratitud y se secó la cara, observó a sus dos senpai charlando casualmente, antes de morderse el labio y dar un paso adelante con vacilación. Senpai, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es exactamente lo que me falta todavía? Mientras hablaba, sus ojos inconscientemente miraron hacia Yasui Makoto, quien estaba ocupado fuera de la pista recopilando datos de entrenamiento. ¿Falta? Vodka lo miró, perplejo. ¿Falta qué? Pero Dawa Scarlet lo entendió inmediatamente y asintió pensativamente. Kita-chan, ¿quieres saber cómo puedes ganar contra mí y Vodka durante nuestras carreras de práctica, verdad? Bueno. Avergonzada, Keresan Black se frotó la mejilla torpemente. Solo pensé llevamos días entrenando así. Debería al menos ganar una vez, ¿no? A medida que continuó, su voz se fue apagando poco a poco hasta convertirse en desánimo. Hace una semana, Dawa Scarlet acababa de asumir funciones administrativas y había estado ocupada, dejando a Vodka como su único compañero de entrenamiento. Habían estado practicando por segmentos, puertas de salida y aceleración inicial, paso por curva, velocidad crucero a mitad de carrera, sprints finales, posicionamiento y maniobras de adelantamiento. Cada sesión constaba de varias series, cada una centrada en diferentes elementos. Una vez que Dawa Scarlet se adaptó a su rol, gradualmente se reincorporó al entrenamiento y sus rutinas cambiaron hacia carreras simuladas completas. La distancia de la carrera de hoy fue exactamente de 1.800 metros, la misma que la próxima Spring Stakes de este fin de semana. En esas sesiones previas centradas en segmentos, Kitasan sentía que había dado lo mejor de sí, superando en ocasiones incluso a su senpai.
Siempre que eso sucedía, se emocionaba y recibía elogios y ánimos entusiastas de Yasui y Vodka. Sin embargo, recientemente, durante estas carreras simuladas completas, nunca había logrado cruzar la línea delante de su senpai. Aunque creía que seguía dando lo mejor de sí y recibía elogios después de cada sesión, la duda persistía en su corazón. Se preguntaba si Yasui y su senpai solo la consolaban, ocultándole la verdad. En su mente, para confirmar verdaderamente su progreso, sentía que necesitaba ganar, aunque fuera solo una vez, contra su senpai. Lo que ella no esperaba era que Dawa Scarlet se diera cuenta inmediatamente de sus sentimientos. No fue solo Dawa Scarlet, Vodka se quedó atónito por un momento antes de esbozar una sonrisa cómplice, comprendiendo claramente también los pensamientos internos de Kitazan. ¿A qué hago? ¿Acaso molesté a mi senpai con esa pregunta? Justo cuando se preocupaba internamente, de repente aparecieron 2 pulgares ante sus ojos. Senpai, tú. Daiwa Scarlet y Vodka levantaron simultáneamente sus pulgares hacia Kitazan y luego los retrajeron, intercambiaron miradas y se frotaron la nariz con orgullo. Nada mal, Kita-chan. Solo has corrido 2 carreras oficiales y ya estás decidida a superarnos. ¿Deberíamos llamar a esto ambición juvenil, Vodka? En serio. Ya hemos entrenado con otros jóvenes, pero Kita-chan es sin duda la primera en decir algo así. Como era de esperar de nuestro joven. Después de pronunciar estas palabras juguetonas pero sinceras, Dawa Scarlet dio un paso adelante y alborotó el cabello de Kitazan afectuosamente. Luego cerró un ojo y movió el dedo juguetonamente. Sin embargo, aunque tu valentía es encomiable, ¿no estarás quizás subestimándonos un poco a mí y a Vodka? Kitazan Black se congeló momentáneamente antes de sacudir frenéticamente la cabeza. No, eso no es lo que quise decir en absoluto. Pero cuando lo aclaró rápidamente, Kitazan de repente se dio cuenta de que su senpai tenía razón. Sí, había ganado 2 carreras, pero llevaba inscrita menos de medio año y entrenando con Yasui Makoto solo 3 meses. Es más, esas 2 carreras, aunque reconocidas oficialmente por Central Treason, ni siquiera eran todavía de clase abierta. En comparación con ella, estos 2 senpai frente a ella habían luchado en innumerables carreras clasificadas, cada uno ganando numerosas carreras G1 de nivel elite. En comparación, tal como había señalado su senpai, su entusiasmo y audacia juveniles parecían un poco ingenuos. Pero antes de que pudiera pensar en cómo explicarse adecuadamente, Dawa Scarlet cruzó los brazos seriamente y comenzó a hablar con seriedad. Tranquila, Kita-chan. Vodka y yo entendemos lo que quieres decir. Nuestras bromas anteriores no pretendían menospreciarte. Eres realmente diferente a los demás recién llegados con los que hemos entrenado. En tu etapa actual, la mayoría de los novatos ni siquiera considerarían superarnos, probablemente ni siquiera se atreverían a imaginarlo. En este sentido, ya posees algo increíblemente valioso. No importa quiénes sean tus oponentes, no importa lo fuertes que sean, siempre estás pensando en cómo ganar, no en retroceder por miedo. Kitazan Black se quedó mirando fijamente, completamente aturdida. Ella no esperaba que Dawa Scarlet interpretara sus sentimientos de esa manera. Sin embargo, después de reflexionar, se dio cuenta de que en realidad nunca había dudado de si podría vencerlos. Ella solo se preguntaba sinceramente cuándo finalmente los vencería y cómo. Quizás aún no entiendas del todo lo que esta actitud significa para tu futura carrera, continuó Dawa Scarlet con suavidad. Pero créeme, mientras mantengas esa valiosa mentalidad, tu futuro no decepcionará a nadie. En cuanto a tu pregunta original, ¿cómo superarnos a los 2? Bueno, Dawa Scarlet sonrió juguetonamente, frotándose la nariz mientras miraba fuera de la pista. Ese es su trabajo allí. Pero si aún tienes curiosidad, no dudes en volver a preguntar, cuando hayas terminado todos los sets de hoy con nosotros, ¿de acuerdo? Capítulo 58, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros.
Keresan Black no comprendió realmente lo que Dawa Scarlet quería decir con su mentalidad valiosa, pero nunca dudó de las palabras de su senpai o entrenador. Si el entrenador y el senpai dicen que es importante, debe haber una razón. Simplemente no he aprendido, practicado ni competido lo suficiente como para entenderlo del todo. Así, a pesar de no obtener una respuesta clara de su senpai, y tampoco presionar a Yasui Makoto, todavía se sintió motivada durante el resto del entrenamiento. Pero pronto esa motivación dio paso a la confusión y el malestar habituales. La carrera de práctica todavía estaba a 1.800 metros. La salida desde la puerta, el posicionamiento inicial, las curvas, la velocidad crucero, el sprint final, todo parecía ir perfecto. Al menos desde su perspectiva, había ejecutado exactamente como practicaba día tras día, no debería haber habido ningún problema. Sin embargo, nada cambió. Cruzó la meta justo detrás de Dawa Scarlet y Vodka. Esta vez, sin embargo, no pidió retroalimentación inmediatamente después. En cambio, cuando Yasui Makoto analizó la sesión, ella comenzó a pensar por sí misma. Ah, así es. Daiwa-senpai mencionó antes que la vista a veces puede engañarte, y ahí es cuando el oído cobra importancia. No es de extrañar que su posicionamiento y maniobras al principio fueran mucho más precisas que las mías. Mi ritmo estuvo controlado todo el tiempo, por lo que no pude correr de la forma que más conozco. Lo mismo ocurrió con Vodka-senpai. Su intuición durante las carreras no es inferior a la de Daiwa-senpai en absoluto, por lo que su sincronización para adelantar siempre me tomaba por sorpresa, haciéndome difícil responder. Y dado que los dos senpai probablemente no estaban dando el máximo esfuerzo al competir entre sí, la brecha podría haber sido aún más amplia. Pero en la recta final, ninguno de los dos hizo nada particularmente especial, ¿verdad? ¿O simplemente soy demasiado inexperta para verlo? Sí, debe ser eso. Tal vez por eso el entrenador no lo ha mencionado. Tal como Kitasan sospechaba, durante su revisión, las explicaciones de Yasui Makoto se centraron principalmente en los acontecimientos previos a la recta final, mencionando rara vez el final. Al notar esto, Kitasan pensó detenidamente y decidió preguntar más tarde. Correr junto a dos senpai de alto nivel le hizo darse cuenta de cuánto aún le quedaba por aprender. Tan solo analizar lo que ya había observado y oído ya era abrumador, dominarlo todo le llevaría un tiempo considerable. En lugar de seguir presionando, consolidar lo que ya entendía parecía la opción más sabia por ahora. Además, si ella misma notó que algo no andaba bien, seguramente su entrenador también lo había notado. Quizás lo mencione como la última vez, justo antes de la carrera. Tales reflexiones ocuparon sus pensamientos desde la sesión de revisión hasta la cena en la cafetería. Fue durante esa comida cuando una conversación casual de repente desvió la atención de Kitasan. Senpai, ¿ustedes dos van a Osaka el domingo? Ante la sorpresa de Keresan Black, Dawa Scarlet y Vodka juntaron sus manos simultáneamente en señal de disculpa. Lo sentimos mucho, Kita-chan. No podremos animarte esta vez. Después de hablar juntas, ambas Suma Musume intercambiaron sonrisas maliciosas. Sin embargo, vamos a apoyar a un viejo amigo. En cuanto sepas quién es, seguro que nos perdonarás. Jejeje, exacto. Kita-chan seguro que nos perdonará. Es una pena que tengas tu propia carrera, si no, habría sido genial que hubieras venido, su reacción no tendría precio. Al escuchar esto, Keresan Black inmediatamente sintió curiosidad. Senpai, ¿esa vieja amiga que mencionaste la conozco también? Mientras la confusión parpadeaba en sus ojos, inconscientemente miró a Yasui Makoto. En verdad, Yasui Makoto estaba igualmente desconcertado. Conocía a Keresan Black desde hacía solo unos meses,
mientras que Dawa Scarlet y Vodka la habían conocido mucho antes. Entonces, si se trataba de una Uma Musume que conocían de antes, tal vez no reconocería el nombre. Pero al ver que las dos Uma Musume claramente tenían la intención de burlarse de ellos, riéndose con picardía y negándose a revelar a quien apoyaban, Yasui también sintió curiosidad. Después de pensarlo brevemente, sacó su teléfono y abrió la aplicación oficial de los entrenadores. ¿La carrera del 22 Osaka en el hipódromo de Anshin? Correcto. Ah, cierto. Confirmando rápidamente, Vodka se frotó la barbilla pensativamente, sus ojos brillaron con picardía mientras se inclinaba más cerca. Oye, Yasui. Para ser tan joven, sabes un montón de cosas. ¿Quieres intentar adivinar a quién animamos Daiwa y yo? Los ojos de Dawa Scarlet se iluminaron con entusiasmo mientras se unía a la diversión. Claro, claro. Ahora que sabes que es el hipódromo Anshin, solo hay una docena de carreras. ¿Por qué no lo intentas? Yasui Makoto se rió con ironía. Hay más de 100 participantes en una docena de carreras. Con solo el hipódromo de Anshin como pista, ¿cómo voy a adivinar? Tienes razón. Intercambiando miradas con Vodka, Dawa Scarlet volvió a frotarse la barbilla. ¿Quizás deberíamos dar otra pista? Pero si es demasiado obvio, Kita-chan lo adivinará al instante. Eso arruinaría la diversión o, espera, Kita-chan, ¿aún no lo has descubierto? En realidad. Un brillo pensativo en sus ojos gradualmente cambió a un reconocimiento alegre y Kita-san comenzó a sonreír ampliamente. Creo que lo he descubierto, MMF. Parece que Kita-chan ya lo consiguió. Cubriendo la boca de Kita-san con Daiwa Scarlet, Vodka le sonrió traviesamente a Yasui Makoto. Eso significa que ahora eres el único que no sabe nada, Yasui. ¿Quieres que te demos otra pista? Bueno, si de verdad lo necesitas, podríamos, pero Daiwa y yo tenemos que pensarlo bien. Al fin y al cabo, esa chica es demasiado famosa. Oh, ahora lo entiendo. Interrumpiendo a Vodka, Yasui dejó de desplazarse abruptamente, levantando la cabeza con una expresión inusualmente complicada, mirando de un lado a otro entre las tres Uma Musume. Esperen, ¿ustedes tres están hablando del barco dorado? Después de un silencio atónito, Kedasen Black, Dawa Scarlet y Vodka exclamaron al unísono. Entrenador / Yasui, ¿cómo lo descubriste tan rápido? Su mirada se volvió aún más peculiar. Bajando la vista a la pantalla de su teléfono, suspiró desconsoladamente mientras observaba a la alta Uma Musume de cabello plateado, vestida completamente de rojo intenso, que ocupaba el centro de la imagen. Viaje, sueño, Matsuri, Meister y barco dorado. Supuestamente esta era la legendaria familia dorada, llena de coraje, esperanza, amistad, rebeldía y grandeza. Al parecer la fama de esta familia era tan extendida que nadie en el mundo los desconocía. Supuestamente cualquiera que hubiera visto una Uma Musume de la familia dorada se iría con una impresión inolvidable. Supuestamente todos los entrenadores que alguna vez interactuaron con ellos nunca olvidarían la experiencia. Supuestamente, cada Uma Musume que había corrido junto a ellos, aunque fuera solo una vez, quedaría con recuerdos grabados profundamente en sus corazones. Y la Uma Musume a la que se referían, la que aparece en la pantalla del teléfono de Yasui Makoto en ese momento, era actualmente el miembro más infame de la familia dorada. La nueva leyenda entre los corredores canosos, el barco insumergible. Como una majestuosa embarcación dorada que navega sin miedo por el Grand Line. Barco de oro. Entonces, Kedasen Black ya conoce a esta Uma Musume en particular. Solo espero que no se hayan conocido demasiado pronto ni que hayan interactuado demasiado profundamente. Si tiene problemas para correr, puedo encargarme de eso.
pero si es cualquier otra cosa no tengo ni idea de qué hacer. Mientras miraba la imagen del barco dorado que se mostraba en su teléfono, Yasui Makoto sintió que ya le estaba empezando a doler la cabeza. Capítulo 59, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Honestamente, Yasui Makoto normalmente no describiría a una Uma Musume como problemática, pero la familia dorada era realmente algo más. No es que tuvieran problemas exactamente, es que cada miembro era incluso más extraño que el anterior. Por ejemplo, una había intentado morder la cola de sus oponentes durante una carrera, otra se negó a entrar por la puerta después de tener una rabieta, otra discutió abiertamente en el paddock y otra intentó perseguir a su entrenador después de perder. Pero, paradójicamente, cuanto más problemáticos eran, más fuertes tendían a volverse. Dos miembros que se habían retirado hace unos años lo demostraron perfectamente. Uno había ganado la triple corona clásica, convirtiéndose en uno de los únicos 7 Uma Musume con triple corona en la historia. La otra, aunque no excepcional en las clásicas, había conseguido la victoria en un prestigioso G1 como el Takarazuka Kinen, e incluso había logrado el segundo puesto en el Prix de l'Arc de Triomphe de Europa, un logro increíblemente prestigioso para cualquier Uma Musume japonesa. En cuanto a Gold Shep, heredó perfectamente el legendario espíritu dorado de su familia. Se rumoreaba que nunca participaba en entrenamientos regulares. Mientras otras Uma Musume estaban ocupadas corriendo, ella estaba jugando ajedrez, a las cartas, resolviendo cubos de Rubik o practicando ejercicios extraños como aplastar sandías con un solo dedo. Sin embargo, a pesar de todo esto, ya había conseguido victorias en carreras clásicas G1 como Satsuki-so y Kikuka-so, así como carreras prestigiosas como Arima Kinen y 2 victorias consecutivas en Takarazuka Kinen. No sería una exageración decir que es una de las corredoras activas más fuertes. Naturalmente, Yasui Makoto había analizado cuidadosamente sus patrones de entrenamiento y carrera, llegando finalmente a una única conclusión. No puedo entenderla. No puedo replicarla. Ríndete ya. Quien lo intente está condenado. Ahora que había descubierto que su propia Uma Musume conocía a Gold Shep, Yasui solo tenía un pensamiento. No puedo permitir de ninguna manera que Kita-chan se deje influenciar por alguien tan extraño. Después de curar brevemente su dolor de cabeza, Yasui notó que las 3 Uma Musume todavía lo miraban en estado de shock y se aclaró la garganta torpemente. La razón por la que lo adiviné es bastante simple. Dio vuelta a su teléfono y explicó. Tenía la sensación de que cualquier amiga de Daiwa Senpai y Vodka Senpai no sería una Uma Musume cualquiera. Claro, es un poco parcial, pero Vodka mencionó que era demasiado famosa. Eso redujo las posibilidades. El día 22 en Anshin, lo más destacado será sin duda la 11ª carrera, el G2 Anshin Daisoten. Con solo ver esa carrera, la participante más famosa es, sin duda, Gold Shep, con 5 victorias en G1 y victorias consecutivas en Takarazuka. Los materiales promocionales incluso la presentan de forma destacada en la página principal. Así que, naturalmente, ella fue mi primera opción. Simplemente pensé que no lo haría bien en el primer intento. Tras escuchar su explicación, las 3 Uma Musume asintieron, comprendiendo de repente. Yasui hizo una pausa antes de preguntar con curiosidad. ¿La conocéis todos desde hace mucho tiempo? Ah, sí, Golsi, ¿cómo decirlo? Es única, sin duda. Daiwa Scarlett rió entre dientes, asintiendo levemente. Su talento es increíble y sus resultados académicos también fueron extrañamente buenos, por lo que entró a la escuela temprano. Pero siempre le disgustó el entrenamiento de la escuela o de los entrenadores asignados y llegó a un Kakuka un poco más tarde. Así que, aunque técnicamente es tu senpai, podría acabar compitiendo junto a Kita-chan. Yasui asintió pensativamente.
Aunque no podía entender los métodos de entrenamiento ni las estrategias de carrera de Goldshep, sus datos físicos y capacidades brutas eran incuestionables. Este era su tercer año en la división senior. El rendimiento de Uma Musume habría empezado a decaer en este punto, pero la condición de Goldshep se mantuvo sorprendentemente estable. El principal descenso notable se había producido alrededor del Prix de l'Arc de Triomphe del año pasado, e incluso entonces, solo su rendimiento en el día de la carrera había disminuido ligeramente, sus estadísticas de entrenamiento se mantuvieron sólidas. Según datos disponibles públicamente, después del Ancin Daisoten de este fin de semana, sus próximas carreras estaban programadas como Tenno-sho, primavera, seguida por el Takarazuka Kinen. Comparando sus actuaciones anteriores, el Tenno-sho, primavera, podría representar un desafío significativo. Pero considerando sus 2 victorias consecutivas en el Takarazuka Kinen, una tercera victoria consecutiva no sería sorprendente. Si tenía un buen desempeño en estas 2 carreras G1, predecir su calendario de otoño era bastante sencillo. Ella intentaría nuevamente ganar el Prix de l'Arc de Triomphe en el extranjero, como el año pasado, o afrontaría el exigente triplete nacional de otoño de Tenno-sho, otoño, Copa de Japón y Arima Kinen, o quizás elegiría 2 de esos 3 debido a la dificultad de carreras consecutivas en el G1. Si los resultados de la triple corona de Keresendwak resultan buenos, es posible que realmente se enfrente a Goldshep en el Arima Kinen de fin de año. Hablando de Arima y Takarazuka, ¿no hubo una edición famosa de Takarazuka este año en mi vida anterior? Justo cuando Yasui comenzó a recordar esos detalles, una voz curiosa de Kita-san llamó su atención. ¿Otro senpai que conozco viene a animarme? Confundida pero emocionada, Keresendwak apretó los puños con anticipación, sus orejas se movieron rápidamente y su cola se movió ansiosamente detrás de ella. ¿Quién es, Daiwa Senpai, Vodka Senpai? Jejeje. No podemos decírtelo. Daiwa Scarlett intercambió otra mirada cómplice con Vodka, sacudiendo la cabeza juguetonamente. Ya acordamos con ella que sería una pequeña sorpresa, así que obviamente no podemos arruinarlo ahora. En fin, hace muchísimo tiempo que nos graduamos. Algunos se fueron al extranjero, otros consiguieron trabajo hace siglos que no nos reunimos. Con Golsi y tú compitiendo este fin de semana, Vodka y yo pensamos que era la oportunidad perfecta para reunirnos de nuevo. Así que simplemente espéralo con ansias, ¿de acuerdo, Kita-chan? Vale. Kita-san bajó las orejas ligeramente, decepcionada, antes de animarse rápidamente. Lo espero con ansias. Prometo no decepcionar a mi senpai durante la carrera. Tarde, 21 de marzo, sucursal de la Academia Central cerca del hipódromo de Nakayama. A diferencia de sus 2 carreras anteriores en el hipódromo de Tokio, el hipódromo de Nakayama estaba ubicado al este de los 23 distritos de Tokio, en Funabashi, prefectura de Chiba, a unos 40 o 50 kilómetros del campus principal de la Academia Central Trasen. Esa distancia era posible en tren bala o metro, con menos de 1 hora de trayecto, incluyendo el transporte público. Sin embargo, Uma Musume solía viajar a una sucursal cercana un día antes y pernoctar bajo la supervisión de la academia. Reservar un hotel de forma independiente o viajar directamente el día de la carrera fue posible, pero se requirió la aprobación tanto del entrenador como de la familia de Uma Musume. Este acuerdo tenía como objetivo principal la adaptabilidad. Al principio, a muchas Uma Musume les costó adaptarse a pistas desconocidas, lo que podía afectar negativamente su rendimiento. La adaptabilidad individual variaba considerablemente, a menudo correlacionándose estrechamente con la salud física general, lo que convertía este sutil desafío en una prueba implícita. Tokio, Kioto, Anshin, Nakayama, Chukyo, Oi, Sapporo, Hakodate, Niigata, Kokura, Matsunami, las 11 pistas de carreras centrales repartidas por todo Japón variaban en suelo, calidad del césped, pendientes y clima.
Incluso si Keresan Black no corriera en todos los hipódromos en el futuro, ciertamente no quedaría limitada a una sola ubicación. A pesar de su excepcional condición física y su experiencia viajando frecuentemente cuando era niña, Yasui Makoto optó por la prudencia y solicitó alojamiento en el dormitorio de la academia cerca de Nakayama. Al igual que los domingos, hoy también fue día de carreras, lo que dejó el campus filial tranquilo, con numerosas salas vacías. Además de los arreglos del dormitorio de Kitasan Black, Yasui también había recibido su propio alojamiento, junto con una oficina temporal. Capítulo 60, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Mientras Yasui Makoto revisaba los datos de la carrera en su oficina temporal, Kitasan Black estaba sentada cerca, mirando las imágenes de la carrera en su tableta. Una vez que terminó de organizar los documentos, Yasui se acercó a su Uma Musume y miró la pantalla. Ah, sí. ¿Está Kasbakaba? Ah, sí. Alzando la vista de la tableta, Kitasan sonrió con nostalgia. Mañana a esta hora, Gold Zip Senpai estará corriendo justo así, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron de nuevo y rápidamente se enfocaron otra vez en la pantalla. Ahí viene. Vamos. Vamos. Sigan adelante. Atraído por los gritos emocionados de Kitasan, Yasui vio como Uma Musume, de cabello castaño, cruzaba la línea de meta, acompañada por la voz entusiasta del comentarista. ¿Akagane Sensun? ¿Es Akagane Sensun? Una victoria dominante por 2 caballos de largo. Felicitemos a Akagane Sensun por su espectacular victoria en el Bakaba Stakes. ¡Wow! Fue increíble. Kitasan vitoreó con entusiasmo, volviéndose hacia Yasui con ojos esperanzados. Entrenador, ¿cree que Gold Zip Senpai también ganará brillantemente mañana? Yasui hizo una pausa para considerar la pregunta. En su vida anterior, no había sido un experto en carreras de caballos. La mayor parte de sus conocimientos los adquirió apresuradamente para tareas específicas. Por ello, recordaba principalmente caballos de carreras famosos y carreras importantes, como las victorias de Gold Shep en Satsuki-so, Kikuka-so, Takarazuka Kinen y Arima Kinen. Pero carreras menores como el G2 Anshin Daisoten eran más difíciles de recordar con claridad, aunque recordaba vagamente que Gold Shep la había ganado. Aún así, su experiencia acumulada le permitió analizarlo con confianza. Es muy probable, al menos para este Anshin Daisoten. Haciendo un gesto a Kitasan para que le entregara la tableta, Yasui continuó pensativamente. A juzgar por los resultados pasados y los datos actuales, Gold Shep tiene una clara ventaja en las carreras de larga distancia. En cuanto a sus habilidades, salvo sus inicios algo problemáticos, su resistencia, fuerza y determinación son excepcionales, con una velocidad superior a la media. En realidad, su estilo de carrera es similar al de Kitasan, pero gracias a su amplia experiencia y a sus tácticas poco convencionales, su ventaja en distancias medias y largas es evidente. Además, esta carrera se disputa en el hipódromo Anshin, donde es prácticamente imbatible. Salvo una sola derrota en el G3 durante su año de debut, ha dominado allí, campeona del Kobe Shimbunai, bicampeona del Anshin Daisoten y bicampeona del Takarazuka Kinen. Anshin podría considerarse su patio trasero. Entonces, a menos que... Dudó por un momento. Desde que se enteró de Uma Musume hace unos días, se había tomado el tiempo de recordar eventos relacionados de su mundo anterior, especialmente los relacionados con el Takarazuka Kinen. Aunque no recordaba los detalles de inmediato, sabía que algo importante había sucedido con Gold Shep. Entonces recordó aquel infame incidente, la patada alta de los 12.100 millones de yenes. Las apuestas en carreras de caballos eran legales en Japón por aquel entonces y se apostaban sumas colosales, especialmente en caballos famosos. Gold Ship había sido una de las grandes estrellas.
Al igual que en este mundo, mantuvo un dominio casi imbatible en el hipódromo de Anshin, lo que provocó que el pozo de apuestas para su tercer intento de Takarazuka Kinen aumentara a unos asombrosos 12,1 mil millones de yenes. Y fue precisamente entonces cuando ocurrió el desastre. Dio un paso alto y tremendo al salir de la puerta, quedándose instantáneamente más de 20 metros atrás. Incluso los novatos que la observaban sabían que era imposible alcanzarla. Al darse cuenta de esto, Goldshett pareció abandonar la carrera por completo y regresó tranquilamente al lugar 15. Todas las apuestas sobre ella se evaporaron instantáneamente, convirtiendo su infame paso alto en la legendaria patada alta de 12,1 mil millones de yenes. La vacilación de Yasui se debía a la inquietante similitud entre la fluidez con la que Goldshett progresaba en su carrera actual y la de su vida anterior. Si los acontecimientos se desarrollaban de forma similar, algo igualmente impactante podría ocurrir durante el Takarazuka Kinen de este año. Pero no era momento de hablar de esas cosas. Al recobrar el sentido, Yasui miró con seriedad a la chica de cabello negro que tenía delante. En cualquier caso, las posibilidades del barco dorado de ganar el Anshin Daisoten son altas. Sin embargo, su estilo de carrera es extremadamente peculiar y no es precisamente algo que debas emular. Así que, a menos que yo te lo ordene específicamente, no te atrevas a copiarla. Kitasan Black había estado escuchando atentamente el análisis de Yasui, fascinada por sus detalladas observaciones. Nunca imaginó que de repente se volvería severo, hablando con un tono tan solemne. Aturdida, parpadeó sin comprender antes de asentir rápidamente. Oh, vale, lo tengo. Ella se rascó la cabeza y de repente pareció preocupada. Honestamente, también pensaba que los métodos de entrenamiento de Gold Ships Empire eran realmente extraños. Nunca entendía qué hacía, pero de alguna manera, siempre ganaba. Si la entrenadora lo dice, definitivamente no la imitaré imprudentemente. Bien, asintió Yasui, visiblemente satisfecho. Luego desvió la mirada hacia una pizarra cercana, con expresión seria de nuevo. Bueno, ya basta de charla. Repasemos tu carrera de mañana. Últimamente no he tenido mucha suerte, y por desgracia, esta vez te ha tocado la puerta uno. No me estoy disculpando, solo estoy desahogándome. Escúchame bien. Salvo en circunstancias extremas, comenzar desde la puerta más interna o la más externa presenta desventajas inevitables. Los demás entrenadores probablemente ya hayan adivinado que eres buena corriendo como líder o acechando, y sin duda planearán tácticas contra ti, especialmente en las puertas 2 y 3. A menos que ocurra algo inesperado, es probable que esos dos oponentes intenten una maniobra de bloqueo desde el principio. Olvídate de lo que significa bloquear por ahora. Bueno, no, déjame explicarte brevemente. Bloquear es una táctica legalmente permitida para obstruir a los oponentes. No te preocupes demasiado por eso por ahora, te lo enseñaré cuando sea necesario, y tal vez incluso lo practique contigo. Ahora, volvamos a las primeras etapas. Aunque las probabilidades sean bajas, si por casualidad nadie te obstruye al inicio, toma inmediatamente la delantera usando las técnicas que hemos practicado. Luego, entre los 600 y los 1100 metros, establece una ventaja suficiente según la situación de la carrera. Hacerlo niega a tus oponentes la oportunidad de desplegar sus patadas tardías. Pero, como he mencionado, es casi seguro que otras Uma Musume intentarán obstaculizarte, intencionalmente o no, especialmente al principio. Recuerda, si eso sucede, nunca luches por una posición, bajo ninguna circunstancia debes forzarla. Mantén el ritmo y aguanta hasta el primer giro. A menos que ocurra algo extraordinario, ahí es cuando realmente comienza tu carrera. Yasui dedicó un tiempo considerable a este análisis previo a la carrera, ilustrando meticulosamente los puntos a través de diagramas, referencias de video y simulaciones generadas por computadora.
Luego de completar la sesión informativa táctica, procedió a analizar a sus oponentes. Al igual que en sus dos últimas carreras, a pesar de las victorias consecutivas, la chica todavía no era la favorita. Esta vez quedó en quinto lugar, un poco mejor que su noveno puesto anterior. Por delante de ella en popularidad estaban Furao 5, Nora Gold, Sacred Angel y Black Belly. En comparación con los dos últimos, Yasui estaba significativamente más preocupado por Furao 5 y Noda Gold. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Ronald Alba Colque, Edgar Aguirre Quiroga, Fernando Gijón, K4T, José Díaz, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Salmón Book, Francisco Álvarez, Alejandro 9901 Anime, Juan Carlos Islas Valles, Song Hyun Park, MYC, Dio Brando, Destorollar, Saúl Harold Cisneros Mora, Madara Uchía, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, Muerto 333, GSH, Loco Chan, Hank, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Multiversal 131, Neofanfix 11, Dead Mask, Landon Vargas, David Flores, Ricardo, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir CF, CWV, Diar Mundo, L, Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, Lian, Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V, Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane, Salvador García, Cronos-1524, Paz Edson, Jonathan Gómez, The Penguin, Roberto Diego, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Yagami, Santino Moreno, Narufan 01, Víctor Lenovón, Cristian Domínguez, triple signo de interrogación, Juan, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García, Stax 2025, King Moimon, Brandon Niño,
Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.